En la clase anterior estuvimos finalizando las relaciones con los modelos y estuvimos viendo la relación muchos a muchos. Es hora de tocar las bases de datos. Vamos a trabajar con los engines y vamos a ver cuál es la solución más óptima cuando despleguemos a producción. Vamos a ello. A lo largo de esta clase vamos a estar viendo los diferentes motores que podemos trabajar en Django. Y es que hasta ahora todas las pruebas que hemos estado realizando las hemos hecho a través de SQLite, de SQLite. Sin embargo, SQLite es un motor muy cómodo para trabajar pequeños proyectos en desarrollo en local, puesto que al final no deja de ser un fichero que estamos usando como base de datos. Sin embargo, cuando vamos a desplegar nuestro proyecto a producción o también cuando queremos realizar pruebas de consultas con datos más masivos en entornos de desarrollo, necesitamos ya modificar o necesitamos migrar nuestro servicio desde el motor de SQLite a un motor más potente, un motor fuerte. Para ello, Django nos permite trabajar con diferentes motores. Entre ellos, el más conocido y además el oficial, el recomendado por Django, es PostgreSQL. Sin embargo, si queréis trabajar con MySQL, también podéis hacerlo. Si queréis trabajar con bases de datos en Oracle, también podéis hacerlo. Si queréis trabajar con MariaDB, también podéis hacerlo. No obstante, nosotros, siguiendo las recomendaciones de Django, vamos a utilizar el motor de PostgreSQL para nuestros entornos de producción o también para nuestros entornos de desarrollo más intensivos. Muy bien, hasta ahora, si acudimos a nuestro código, toda la configuración la hemos ejecutado sobre SQLite, sobre SQLite. De hecho, todas las pruebas que hemos ido realizando, si podéis observar, las hemos hecho sobre una base de datos SQLite que hemos generado con los diferentes datos. Muy bien, como hemos dicho en clases anteriores, una de las grandes ventajas de Django es que nuestro código es agnóstico al motor de base de datos que está funcionando por debajo. Es decir, nosotros podríamos tener otro motor de bases de datos configurado y nuestro código seguiría siendo el mismo. No debemos modificarlo. Si recordáis, a la hora de trabajar con los modelos de datos, no hemos estado en ningún momento realizando, entre otras cosas, instrucciones SQL. Y esto es gracias al ORM que Django incorpora. Gracias a dicho ORM, nosotros podemos mantenernos agnósticos al motor de bases de datos y trabajar con los modelos y con los objetos y las clases y después utilizar el motor de bases de datos que más nos convenga. Muy útil para cuando también tenemos que desplegar un software en diferentes plataformas o en diferentes servidores y si cada uno de ellos necesita o gusta de trabajar con sistemas de bases de datos diferentes, no nos va a importar. Ahora llega la pregunta y es ¿cómo configuro un entorno de bases de datos distinto a SQLite? Para ello, vamos a comenzar accediendo a cualquiera de las aplicaciones que hemos venido desarrollando hasta ahora, principalmente o preferiblemente alguna de las aplicaciones que hayamos trabajado que hayan tenido modelos de datos, por ejemplo, la aplicación de Relations, y vamos a acudir a nuestro settings.py, que si recordamos es el archivo que contiene las variables de entorno y en definitiva la configuración de nuestro proyecto. Si acudimos a él, podemos observar que entre las diferentes configuraciones nos aparece la configuración de las bases de datos. Y nos aparece que estamos trabajando en este código con el motor de SQLite 3 y que el nombre del fichero es el siguiente. El directorio del proyecto
db.sqlite3. Y si os fijáis, es efectivamente ahí donde nos lo está creando para cada uno de los proyectos. Si observamos en dicho fichero, en el settings.py, tenemos el acceso a la documentación oficial. Y accediendo a ella, vamos a poder ver cuáles son las necesidades de las diferentes variables de entorno que tenemos que establecer para cada uno de los diferentes motores. Fijaos que tenemos para PostgreSQL, para MySQL, para SQLite, para Oracle, entre los oficiales, y también existen conectores para otro tipo de bases de datos. Vamos a leer rápidamente en la documentación y si observamos podemos ver que realmente lo único que vamos a tener que cambiar en nuestro código es en el entorno indicarle que en lugar de estar trabajando con SQLite 3 debe trabajar con otro servicio distinto, en este caso, por ejemplo, con PostgreSQL. Y a partir de aquí, pues en lugar de especificar tan solo el engine y el name, que son los valores necesarios para poder trabajar con SQLite 3, pues vamos a necesitar otro tipo de valores, como son el nombre, el usuario, el password, el host donde tenemos alojada la base de datos, el puerto de acceso, etc. Pues vamos a pasar sin más a trabajar esta conexión y vamos a aprender a conectarnos a un motor de bases de datos diferente. Vamos a crear un nuevo proyecto para ello y así probamos la migración desde el principio. Y para ello, Django admin, y vamos a crear un nuevo proyecto, Start Project, vamos a llamarlo PostgreSQL Project, y una vez lo tenemos creado no vamos a crear ningún modelo, puesto que la migración general nos va a valer como ejemplo para que podamos comprobar que las conexiones funcionan correctamente. Vamos a acudir para ello a nuestro settings.py y vamos una vez más a localizarnos en las databases y vamos a estar utilizando PostgreSQL. Para ello necesitamos tener PostgreSQL instalado en local para poder trabajar con él. O si preferís conectaros a un servidor o a alguna localización remota, también podríamos hacerlo sin problema. No obstante, como todo lo estamos trabajando actualmente y a lo largo del curso en un entorno de desarrollo local, vamos a traernos también PostgreSQL a nuestro equipo y vamos a instalarlo para poder hacer las migraciones y las pruebas con PostgreSQL sin problemas. Para ello, vamos a acudir a la página web oficial, que es postgresql.org, y vamos a pulsar sobre el botón de descarga. Una vez pulsamos sobre él, podemos observar los diferentes sistemas operativos soportados para PostgreSQL, donde se encuentran Linux, MacOS y Windows, que entiendo son los sistemas operativos que todos estaremos trabajando, uno de ellos 3. En mi caso, vamos a pulsar en Windows para hacer la descarga y me aparece aquí la página para descargar y tenemos, entre otros, el instalador, que es siempre la manera más cómoda para instalar PostgreSQL, perdón. Muy bien, pulsamos en él, aceptamos las cookies y cerramos aquí y vamos a descargar la última versión soportada para nuestro sistema operativo. En este caso, en mi caso, es un Windows de 64 bits, por lo tanto puedo descargar la última versión. Pulsamos sobre el botón de descarga y comienza la descarga del paquete de PostgreSQL. Vais a poder observar que la instalación de Postgre es muy sencilla, no tiene grandes complicaciones más allá de establecer la password de acceso y poco más. No vamos a tener grandes complicaciones a la hora de instalarlo. También vamos a ver que cuando estemos en la configuración del settings.py vamos a ver que también es muy sencillo. No tenemos por qué tenerle miedo a la configuración de la base de datos, puesto que es muy sencillo realizarla. Tenemos aquí el PostgreSQL descargado. Voy a darle permisos de administrador para poder ejecutarlo.
y vamos a esperar a que comience el proceso de instalación. Ya tenemos aquí el instalador arrancado, pulsamos sobre siguiente, decidimos dónde queremos realizar la instalación, marcamos todos los paquetes, siguiente, el directorio de la base de datos, siguiente, y aquí es lo que os comentaba, vamos a tener que marcar la contraseña para el superusuario de esta base de datos. Yo voy a marcar mi contraseña, esta va a ser para poder acceder como superusuario y poder gestionar todas las bases de datos que tengamos. Vamos a marcar también el puerto, por defecto es el 5432 y es el recomendable. Vamos a la configuración regional por defecto, tenemos el resumen, pulsamos sobre instalar y comienza el proceso de instalación. Este proceso no debería tomar mucho tiempo, tan solo unos minutos, y una vez lo tengamos configurado vamos a poder acceder al gestor de bases de datos de PostgreSQL. Una vez accedamos a él, lo que vamos a estar trabajando es que vamos a crear una nueva base de datos y vamos a conectarla con nuestro proyecto en Django. Y así Django, cuando tenga que generar su persistencia de datos, lo va a hacer a través de PostgreSQL en lugar de SQLite como veníamos trabajando hasta ahora. Vamos a esperar a que finalice el proceso de instalación y continuamos. Ha finalizado el proceso de instalación. En principio no voy a lanzar Stack Builder al finalizarlo. Así pues, ya tenemos PostgreSQL instalado en nuestro equipo. Ahora vamos a comprobar que efectivamente lo tenemos. Buscamos y aquí tenemos la versión de PostgreSQL que acabamos de instalar, es la 14, puesto que la 12 es la que yo ya tenía previamente instalada. Y si desplegamos PostgreSQL 14, vamos a observar que dentro tenemos el pgadmin4, que es el administrador para el clúster de bases de datos que podemos construir en local a través de Postgre. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos el clúster y una vez lo ejecutamos se nos va a arrancar todo el proceso. Y aquí lo tenemos. Y como os indicaba al principio, vamos a necesitar indicarle el password que hayamos introducido previamente durante el proceso de instalación. Y accedemos al clúster de nuestra base de datos. Muy bien. Ahora vamos a maximizarlo y vamos a familiarizarnos rápidamente con el entorno de Postgre, donde tenemos un servidor, en este caso el servidor con el PostgreSQL 14, y recordad que el 12 es uno que yo ya tenía previamente instalado en el equipo. Vamos a desplegar el PostgreSQL 14, nos solicita de nuevo el password, vamos a indicarle que lo guarde. Y conectamos al servidor. Ya estamos conectados a nuestro servidor local de PostgreSQL 14 y si desplegamos la ventana de Databases podemos encontrarnos todas las bases de datos que tenemos en nuestro clúster. Inicialmente tenemos una única base de datos creada por defecto que se llama Postgres. Nosotros lo que vamos a realizar cuando creemos un proyecto y este proyecto, en lugar de utilizar SQLite, queremos utilizar PostgreSQL, lo que vamos a tener que hacer siempre es crear una base de datos vacía. Y esa base de datos vacía es la que conectamos con nuestro Django. Y Django ya se va a encargar de ir haciendo las migraciones necesarias y las inscripciones necesarias en dicha base de datos. Muy bien. Pues entonces vamos a proceder a
realizar una nueva base de datos. Nos seleccionamos en bases de datos y clic derecho, crear base de datos. Vamos a darle un nombre a la base de datos y vamos a llamarla, por ejemplo, Django Sample, de ejemplo de Django. Y muy importante, ¿quién va a ser el propietario de dicha base de datos? El usuario por defecto que Postgre nos crea es Postgres, pero si queremos, desde los usuarios podemos generar nuevos usuarios para las bases de datos. Dejamos el Django Sample y el Postgres y guardamos. Muy bien, pues ya se nos ha creado la base de datos Django Sample. Tenemos dos bases de datos, la que se nos crea por defecto, Postgres y Django Sample. Por conocer un poquito cómo funciona el administrador de PostgreSQL, dentro de los diferentes elementos en esquemas vamos a poder acceder a toda la información de la base de datos, a nuestras tablas, etc. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora cuando hagamos la conexión. Muy bien, pues tenemos nuestra base de datos creada, vamos a conectarnos a ella. Y volvemos entonces a nuestro código y en el proyecto que hemos creado vamos a modificar los valores atendiendo a la documentación oficial. Para ello tenemos que colocar toda esta información. Pues vamos a ello. En lugar de estos valores le vamos a asignar estos otros. ¿Y cuáles son? El engine, pues va a ser PostgreSQL en lugar de SQLite, que era el anterior. El nombre de la base de datos la hemos llamado Django Sample. El usuario es Postgres. Password, el que hayáis introducido cada uno de vosotros. Y el host es el localhost, por lo tanto podemos colocar 127.0.0.1 o localhost. Y el puerto que nos había colocado era el puerto por defecto de PostgreSQL, que era 5432. Coincide, por lo tanto no tenemos que modificarlo. Guardamos, introduzco yo mi password. Y vamos a comprobar si todo funciona. Para ello acudimos a nuestro proyecto. Lo hemos llamado, si no recuerdo mal, aquí lo tenemos, PostgreSQL Project. Y vamos a ejecutar un Python manage.py migrate. Y fijaos cómo Django ha podido realizar las migraciones correctamente, pero ahora no las está realizando sobre un entorno SQLite. De hecho, si nos fijamos, el PostgreSQL Project no nos ha generado ningún archivo SQLite, puesto que está trabajando con Postgre. Lo hemos conectado a Postgre. Y si accedemos a nuestro entorno, aquí lo tenemos. Si accedemos a los esquemas de nuestra base de datos, acudimos a las tablas y podemos ver que Django nos ha creado toda la estructura que viene creando cada vez que generamos un proyecto. Entre otras, podemos reconocer el Django Migrations, del cual estuvimos hablando anteriormente, y el resto de tablas que necesita para funcionar. Ahora, Django, cada vez que creemos modelos, cada vez que creemos acciones sobre que necesiten persistencia de datos, conectará a esta base de datos y hará aquí el volcado. Cuando nosotros subamos nuestro proyecto Django a un entorno, lo despleguemos a un entorno de producción o a un servidor, pues
crearemos una nueva base de datos en dicho servidor y la vincularemos en el settings.py de nuestra aplicación subida al mismo para poder pasar a entorno de producción nuestro de desarrollo. Como veis, muy sencillo. Luego, a la hora de operar con Postgre, con el administrador de Postgre, es igual que cualquier otro tipo de administrador. Podemos observar las bases de datos, podemos observar las tablas, podemos hacer consultas SQL. Es exactamente igual que cualquier gestor de bases de datos si estáis acostumbrado a trabajar con ellos, ya sean el entorno de bases de datos de Oracle, ya sea el PHPMyAdmin, cualquiera que hayáis utilizado, al final todos son similares. Muy bien, pues tenemos nuestro clúster de bases de datos en local a través de Postgre y tenemos también nuestro Django conectado a PostgreSQL. Cuando necesitemos desplegar nuestros proyectos a producción, ya sabemos cómo podemos hacerlo para darle un soporte de bases de datos que tenga la fuerza, que tenga la potencia, que tenga la estructura para sostener aplicaciones. PostgreSQL, por si no lo conocéis, es uno de los motores de bases de datos más extendidos y es utilizado por multitud de compañías, entre ellas Facebook, Reddit, Twitch, Spotify, Uber, Netflix, Instagram, Google también la usa, aunque Google usa todas. En definitiva, una gran cantidad de compañías importantes confían en PostgreSQL como su motor de bases de datos. Así que estamos en buenas manos desplegando con PostgreSQL. Evidentemente, jamás hagáis un despliegue a producción usando SQLite. Eso es solo para cuando estamos desarrollando en entornos de desarrollo en local y además cuando no necesitamos ejecutar acciones intensivas sobre la base de datos. En el momento en el que necesitamos realizar acciones intensivas sobre la base de datos, pasamos ya a entornos como PostgreSQL o, insisto, si alguno se siente más cómodo trabajando con Oracle o alguna otra, pues también puede. Como siempre, a través de la documentación oficial de Django, que la tenemos en el propio settings.py, podemos acceder a la información de configuración y saber qué información debemos establecer en el settings.py para que Django pueda conectarse. Muy bien, pues esto ha sido todo en esta clase en la que hemos estado viendo cómo conectarnos con Postgre y vamos a pasar a una siguiente clase donde ya vamos a estar realizando una práctica que nos ayude a repasar todo este bloque de clases de modelos de datos que hemos estado viendo.